con la compañera Ruth, por favor, su presentación. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas, a las candidatas que hoy día con quienes estaremos dialogando hoy día. Un saludo también fraterno al hermano Tata Samuel de la Nación Jaracara, al hermano José Chubé, que hoy nos estará moderando. Y bueno, a todos quienes están escuchándonos a través de las redes sociales y que nos acompañarán en esta tarde. Pues mi nombre es Rudalí Pascuqui, soy de la Nación Uchupiamona, del norte de La Paz, de la Amazonía, Parque Nacional Madidi, y bueno, en representación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, originaria campesina y áreas protegidas en Bolivia, que bueno, hemos venido encarando la defensa de los derechos de los pueblos indígenas a raíz justamente de todo el incumplimiento de la Constitución principalmente y a nivel territorio también en la defensa de 6 naciones, los territorios de 6 naciones con la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Tuichi, Quiquibey. Entonces, bueno, ser siempre un placer compartir con hermanas con tanta trayectoria y conocimiento como la hermana Toribia y el tata Samuel, el hermano José, y conocer a las candidatas también. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Les comento que después se unen al diálogo Baña Guzmán, que es la candidata a diputada por la agrupación Creemos, y también después se une Aida Gil, que es candidata a diputada de la circunscripción estatal indígena por la OIC. Entonces damos curso a ya, mostrando por así decirlo, vamos a tener la exposición de diagnóstico de situación sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. Está a cargo de nuestra compañera Rudalí Paz, que como ya dijimos es la coordinadora de defensa de los territorios indígenas, originarios campesinos y áreas protegidas Contiocap. Estimada Ruth, tiene exactamente 10 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermano José. Bueno, en primera instancia agradecer a los organizadores de este evento, para este encuentro, para este diálogo con candidatas para las próximas elecciones, algunas por partidos políticos. Creo que no hay una candidata ahorita por los pueblos indígenas de manera independiente, pero igualmente será importante escucharles. Y pues gracias por invitarme a hacer esta introducción con un pequeño diagnóstico. Primero diciendo que yo no soy candidata, se me ha amablemente invitado para hacer presentar este diagnóstico, ¿no? Sobre la situación sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. No solamente de los pueblos indígenas que ya habitamos en nuestros territorios con contacto con la civilización, sino también de pueblos no contactados, ¿no? Bueno, el año pasado por lo menos han estado seriamente impactados seguramente por eventos como incendios que se han dado. Es bastante preocupante, ¿no? Y yo voy a empezar haciendo un poquito, simplemente para tomar como referencia un poco. Yo no voy a adentrarme en normativas ni tampoco hacer un detalle de normativas que protegen los derechos. Voy a dejar eso a un experto como es el Tata Samuel. Él tiene nos va a munir de toda esa información. Sino simplemente dar un poco un pantallazo de todo lo que ha venido, de todo lo que hemos enfrentado los pueblos indígenas, principalmente en los últimos años, ¿no? Y conviene para mí ver un poquito la vista hacia nuestra historia como pueblos indígenas en luchas históricas, ¿no? De los pueblos indígenas en las tierras bajas y en las tierras altas, primero en la época colonial, ¿no es cierto?, para sobrevivir o pervivir como culturas que hemos estado siempre, nuestros ancestros, nuestros
antepasados han estado en constante lucha para no desaparecer como culturas, ¿no? Pero también su aporte que ha sido hacia la lucha para lograr la independencia como país. Y hemos venido transitando todos estos siglos ya con luchas constantes hasta que hemos llegado prácticamente a los 90, donde ya a mediados de, de los 1900, por ejemplo, los organismos internacionales también ya hacían como atisbos, como intenciones de reconocer a los pueblos indígenas con un convenio 107, que es la antecesora del 169, del convenio 169 de la OIT, que ya pensaban, ¿no?, que tendríamos que los pueblos indígenas, no solamente de Bolivia, sino del mundo, ser considerados para nuestra integración a los, digamos, a la sociedad, a las sociedades que existían en nuestros respectivos países, ¿no? A lo largo de, bueno, de nuestra historia, pues en Bolivia, por ejemplo, en los años 80, ya hemos encontrado formas de luchar, de defender nuestros territorios, y en ese plan, pues, por ejemplo, una forma ha sido la organización, es la creación de una organización como la CIDOB en 1982, que lleva a cabo una de las marchas más épicas, se puede decir, icónicas para nosotros los pueblos indígenas, por el territorio y la dignidad, primero para la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y luego dar a conocer justamente esa pluriculturalidad de Bolivia, ¿no? Es decir, dar a conocer que existen pueblos indígenas en Bolivia y que no era un país monocultural, sino que existíamos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esta marcha también tiene una incidencia para que, por ejemplo, se dé a conocer, se pueda refrendar o ratificar el convenio 169, ¿no? Luego vienen otras formas, es decir, las creaciones de otras organizaciones como la CONAMAC, por ejemplo, en 1997, y así inicia este proceso de construcción de una nueva constitución, de una nueva concepción de un Estado plurinacional, ¿no? Y llegamos al 2006, al 2009, para dar paso a una nueva constitución política del Estado y un nuevo Estado plurinacional que llega con ciertas promesas de reconocimiento, por ejemplo, no reconocimiento, sino que nos permita recuperar la autonomía, la autodeterminación de espacios territoriales que ya lo hacíamos como pueblos indígenas. Es decir, no es que estamos reclamando, no estábamos reclamando algo que no nos correspondía o no nos permitía o privilegios, sino simplemente algo que ya se hacía no es por nuestros pueblos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente llegamos a un Estado plurinacional donde más bien lo que se ha dado es una sistemática y estructural obstaculización de cumplimiento de esa nueva constitución que reconoce la plurinacionalidad, donde nosotros los pueblos indígenas la representamos, ¿no es cierto? Entonces, eso ha ido más bien, ha servido más bien para que un partido político, por ejemplo, pueda utilizar, pueda someter a las organizaciones que habían sido creadas para garantizar o asegurar que se cumpla la Constitución y se consolide el Estado plurinacional. Así se dan, no sé, políticas económicas basadas en el extractivismo que han puesto en seria amenaza, en serio riesgo a los pueblos indígenas. Ya lo decía en el caso nuestro de inundar 6 territorios indígenas en el norte de La Paz, en el altiplano, la continuidad de la minería, ahora la minería también, es decir, esa autonomía independientemente de nuestros territorios con nuestra propia justicia para la administración de los recursos naturales no se ha dado justamente porque
los partidos políticos han absorbido en cierta forma a las organizaciones y creo que conviene que hablemos de manera sincera, de manera, no sé, de manera que podamos hacer crítica y autocrítica también de nosotros como pueblos indígenas, dónde hemos fallado, por qué hemos fallado y esta nueva oportunidad de una nueva elección, ¿cómo? ¿Por qué estamos yendo en estas condiciones cuando se supone que debería haber mayor representación indígena, no para dividir al país, no apropiarnos de algo que no nos corresponde, sino más bien como una forma de consolidar un estado donde nos respetemos? Ya se da de manera natural la interculturalidad, es decir, en las ciudades, en los centros urbanos, ya vivimos, ya compartimos, estamos viviendo, pero en los territorios se tiene que dar el respeto, ese reconocimiento necesario, porque de lo contrario siempre va a haber un sector de la población que está constantemente sometida, avasallada, es decir, sin posibilidades de cumplir, es decir, de estar protegidos por la Constitución, ¿no? Es decir, los gobiernos están constantemente favoreciendo otros sectores en perjuicio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, nosotros vemos simplemente que debería ser esta una oportunidad y un reto también para los candidatos y las candidatas indígenas con las que dialogaremos hoy, seguramente de romper esos esquemas, de romper esos paradigmas ya establecidos donde los pueblos indígenas se convierten prácticamente en servidores y llegan a donde están, luego se están más para defender los intereses de un partido político y no así los intereses de sus pueblos o de las otras naciones, ¿no? Es decir, creo que hay un artículo 2 de la Constitución que reconoce a los pueblos indígenas por derecho preexistente, es decir, en la Constitución política se reconocen 36 idiomas, pero en Bolivia hay más pueblos indígenas y creo que hay mucha responsabilidad, hay mucho desafío para las candidatas y candidatos indígenas que están ahora por partidos políticos, de verdaderamente dar esa señal de que van a llegar allá y romper de una vez esa desconfianza, es decir, y empezar a hacer las paces, es decir, reconstruirnos nosotros como pueblos indígenas y tratar de encontrar una forma de que en este país que se llama Bolivia y que es de nosotros podemos convivir perfectamente en la pluriculturalidad, en la interculturalidad, sin creer que unos estamos por otros, por encima de otros, dejar el clientelismo partidario, político, es decir, eso que nos ha hecho muchísimo daño como pueblos indígenas, y esta es la oportunidad y tienen la gran responsabilidad y creo que y el pueblo indígena va a estar plenamente agradecidos si verdaderamente en estas elecciones se dan otra señal, ya no solo discursos, sino acciones para que se cumpla la Constitución, para que nosotros los pueblos indígenas Gracias, podamos estimada ejercer compañera Ruth. derechos. Disculpe que le interrumpa, estoy en mi rol de moderador y le dije 10 minutitos, ya se pasó con uno. Así es Sí, que a todas y al Tata Samuel igual voy a ser drástico con el tiempo. Por la cuestión esta que tenemos que ir acostumbrándonos, el modo virtual, ¿no? Es muy nuevo para nosotros. Sin embargo, estamos en el diálogo derechos indígenas, interculturalidad y plurinacionalidad, perdón, se me traba la lengua. Sin embargo, damos también la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo a través de la página oficial de IADI. Hay como 33, está subiendo la cantidad de participantes. Muchas gracias por su sintonía. Y bueno, también le damos la bienvenida a Vania Guzmán, que es candidata a diputada por la agrupación Creemos. ¿Puedes hacer tu presentación rápida y cortita, estimada Vania? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mil disculpas por el retraso. Aquí en la ciudad de La Paz hay mucha trancadera y con el horario que están cambiando, entonces me retrasé. Mil disculpas a todos los panelistas. Un millón de disculpas, por favor. Y
Me alegra que se toque este tema, ¿no? De los pueblos indígenas, ya que como bolivianos todos tenemos que tener los derechos iguales. Todos somos bolivianos, todos trabajamos en esas tierras y más aún nuestros hermanos indígenas. Gracias, Vania. Gracias. Entonces vamos a seguir. Mientras también estamos esperando a la compañera Aida Gil, que es candidata diputada por OICHE para la circunscripción de los pueblos indígenas. Entonces, vamos a seguir con nuestra programación. En este momento vamos a tener la exposición Marco Normativo de las Naciones Indígenas y Pueblos Indígenas en Bolivia, avances y obstáculos para el ejercicio de derechos, a cargo del Tata Samuel Flores, quien es el secretario permanente del Tribunal de Justicia Indígena del Estado Plurinacional. Tata Samuel, bienvenido. Y adelante con su presentación. Bueno, de vuelta pues saludarlos a los que están incorporándose, a los postulantes o candidatos y asimismo a los que están viendo en redes sociales y pues bienvenidos a esta hora de análisis y planteamiento en temas cuestiones indígenas en Bolivia. Bueno, yo me permito a hacer conocer el marco normativo de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia. Claramente pues esto no es de hoy día, sino que las naciones pueblos indígenas, pues sabemos todos los bolivianos y todos de que nosotros somos unos pueblos preexistentes antes de la colonia, en la colonia, la república y actualmente Estado Plurinacional de Bolivia. Existen y tenemos derechos constitucionarios que son propios de nuestras naciones y pueblos indígenas y asimismo tendremos en este momento, se tienen algunos derechos para los pueblos indígenas. Esto en el contexto internacional, ¿no? Hablando claramente que Bolivia, pues desde el año antes de Bolivia, pues en la colonia nuestros pueblos siempre han existido en sus territorios, pese a la opresión de la colonia, a la estructura que ha sometido y también a los sistemas de gobierno que han sometido a los pueblos indígenas sobre sus territorios, su sistema de gobierno, pues no han desaparecido. Y ya desde el año 1825, donde se crea Bolivia y los estados, supuestamente yo diría con estados de derecho, donde existen derechos de todos los ciudadanos. Yo en este momento, al iniciar, les diría que los derechos indígenas a nivel Bolivia y creo que a nivel América, donde somos parte del sistema interamericano, pues está agonizando los derechos de los pueblos indígenas. Yo me animo a decirlos porque desde la creación de Bolivia o desde la fundación del Estado Republicano de Bolivia, pues hasta el año 1994, pues hemos tenido pues más opresiones en nuestras cuestiones de vida, en nuestro territorio y sobre todo los derechos, ¿no? Y yo quiero señalar en el año 1994, pues la última reforma constitucional que se tiene, donde se introducieron el primer artículo de la Constitución y el 171, pues todo esto en base del convenio 169, que es una ley en Bolivia, que es la ley 1257, donde se abre, diremos, la posibilidad de los derechos para los pueblos indígenas más llamados tribales, desde la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Y en base de esta ley, pues se implementan normativas como la ley de participación popular, la ley INSA, y donde se habla en base de estos dos artículos de la Constitución, se abre la posibilidad de algunas normas legales, como la ley INSA, la ley de participación popular, pero poco nada ha efectivizado, diremos, el disfrute de estos derechos de las naciones pueblos indígenas. Llegando al año 2000 a 2005, yo diría, pues los actores más fuertes han sido los indígenas, los originarios de tierras altas, de tierras bajas, para plantear la Asamblea Constituyente. Pero una Asamblea Constituyente plurinacional, ¿no? Yo quiero señalar claramente, esta Asamblea Constituyente pues ha sido también sacrificado, yo diría hasta asaltado, porque la lucha lo han hecho siempre los pueblos indígenas, las naciones originarias. Entonces, pues terminamos fuera de la Constitución, fuera de la Constituyente, yo diría claramente, porque solamente ha sido una asamblea constituyente de partidos políticos o a través de los partidos políticos, y no así legítimamente por usos y costumbres como se exigió en el Pacto de Unidad, representados directamente por normas, por usos y costumbres y elegido de forma directa, de acuerdo a sus procedimientos propios. Pese a eso, las naciones pueblos indígenas pues hemos hecho un esfuerzo grande en las luchas pacíficas, de marchas y otros, como actores importantes del Estado, como las marchas del año 2000, 2002,
pidiendo la Asamblea Constituyente y asimismo las propuestas que se han desarrollado pues han tenido fruto en la nueva Constitución como un modelo plurinacional. Este se planteó, se debatió en los 9 departamentos en consultas ciudadanas. Yo diría la incapacidad de algunas autoridades entonces del Estado, de la República, pues no lanzaron, diremos, convocar una Asamblea Constituyente plurinacional, ¿no? Estamos hablando claramente que ahí, pese que ha habido un acuerdo de Estado con los partidos, entonces, de que la Asamblea sea plurinacional con representación por estas naciones, pueblos indígenas. Y ya entrando el año 2008 al 2006, perdón, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, pues yo diría ahí ha sido un asalto de los partidos políticos, de las organizaciones políticas y agrupaciones, donde han forzado con acuerdos políticos, que también ha habido traiciones de movimientos indígenas o sectores indígenas, de sus líderes, y se hace la Constitución, no nos olvidemos, y el año 2007-2008, pues terminamos con un texto redactado en Sucre y en Oruro y luego modificado por el Congreso, que algunos políticos actualmente yo diría que son vigentes, están en esta transición, tanto asambleístas, tanto autoridades ejecutivas y algunos seguramente candidatos también. No se olvide eso porque han modificado la constituyente que trabajó más de 151 artículos y fruto de eso pues tenemos algunos derechos, yo diría, no tan desarrollados como un modelo plurinacional, con autonomías, con pluralismo jurídico, político, económico, social, ¿no? Claramente. Y en base de eso yo diría, pues antes de eso pues surge la Declaración de Naciones Unidas, que ahora es una ley 3760 en Bolivia, que es para los pueblos indígenas, donde hay muchos derechos como la libre determinación, el autogobierno, la autonomía, los derechos políticos. Todo eso, pues, desde el año 2006 al 9, termina en un referéndum, como del año 2008. El referéndum aprueba con más de 60%, se promulga el 22 de enero del año 2009, que entra en vigencia como nueva constitución del Estado plurinacional. Voy a poner al día, hermano, en todas las tareas que haya. En base de este sentido, yo diría que existen derechos fundamentales en esta Constitución. Hay un capítulo en el artículo 30, que tienen 18 artículos para los pueblos indígenas como naciones preexistentes antes de la colonia, pero en su ejercicio ya, yo diría, desarrollar en esta parte, lamentablemente hay una Constitución en papel, como derechos fundamentales para las naciones y pueblos indígenas, pero en práctica los mismos, algunos asambleístas en la Constituyente ahora, durante los 10 años de implementación, muchos diputados, senadores, pues ¿qué han hecho? Yo les diría, ¿no? Yo voy a desarrollar, por ejemplo, han salido leyes contrarias a la Constitución, como la Ley 031, donde se habla de autonomías indígenas, donde hay dobles referéndum que han puesto el año 2010, retroceden, diremos, lo que dice en la Constitución, en la implementación, por eso tenemos 4 autonomías indígenas a la fecha, con las trabas que existen en esta ley de autonomías, y asimismo la ley 026, que es ahorita que está en cuestionamiento, porque todo el mundo habla de democracia, y a título de democracia, ¿y dónde quedan los indígenas? Los indígenas en la Constitución claramente tenemos el derecho a participar en los órganos del Estado, de acuerdo a nuestras normas, procedimientos propios y de forma directa. Pero ¿qué está haciendo la Asamblea Plurinacional con 2/3? Yo diría. Yo voy a hablar de todos los partidos políticos, tanto del MAS, PDC, UD, ahora Juntos, y también los partidos que anteriormente estaban en las elecciones, yo diría desde el año 2010, ahora terminamos, pues, no se ha desarrollado. La ley 026 tiene muchas trabas, el artículo 57, donde niega a algunos indígenas originarios, como en Chuquisaca, en Potosí, no tenemos circunscripciones especiales, no se tiene la actualización de la ley 026, porque claramente dice la Constitución de que en base de sus derechos, como tienen a participar en los órganos del Estado de estas naciones, pues deben modificarse las circunscripciones especiales, lo que dice la Constitución, el artículo 147, después del último censo, por ejemplo. El 2012 los indígenas originarios participamos en el censo, pero estos resultados no hace el órgano electoral, no desarrolla técnicamente, yo diría jurídicamente, y la Asamblea tampoco, y creo que ahí los indígenas no tenemos representación política. Hay 7 circunscripciones, pero están por los partidos políticos, y no así de forma directa, por normas, procedimientos propios,
y de la misma forma yo diría, ese es un punto de los derechos políticos que está agonizando, se lo ha planteado, se lo ha solicitado, que los órganos del Estado han rechazado, como el legislativo, tanto el órgano electoral y también el Tribunal Constitucional como máxima garante de los derechos fundamentales, no solamente de los indígenas, sino de todos los bolivianos. Y de la misma forma, yo diría, la ley 025, en base de los derechos jurídicos que tenemos como pueblos indígenas, también ha sido asaltado, yo diría, por el Tribunal Constitucional, la ley 025, pues ahí solamente colocan que los abogados participen por voto y no así, de forma por normas, procedimientos Estimado propios. Tata, lo voy a cortar, voy a disculpar. Ya se hicieron los 11 minutos igual. Creo que voy a estar muy bonachón por ahora. Gracias. Vamos a seguir con usted después porque va a tener otra intervención. Entonces, una vez que vimos la participación de la compañera Ruth y la presentación también de Tata Samuel, vamos a ir a una rondita de preguntas, ¿no? Para las tres candidatas. Aquí vamos a empezar con, bueno, según el orden que veo acá, con Olivia, después con Toribi y después con Vania. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo conciben la noción de Estado plurinacional en su programa de gobierno? Vamos con Olivia, por favor. Tiene 5 minutos para respondernos cada una. Adelante, por favor, Olivia. Olivia, prenda su micrófono para que podamos escucharle y pueda responder la preguntita. Hola, hola, hola. Olivia. Olivia, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Puedes activar tu micrófono? Bueno, vamos con la compañera Toribia Lero. Si, ya, ahí está entonces. Olivia, la pregunta era, ¿cómo conciben la noción de Estado plurinacional en su programa de gobierno? Tiene 5 minutos y voy a ser rígido como con todito. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Fundamentalmente ya se ha hablado del marco normativo, de los procesos históricos que hemos tenido los pueblos indígenas originarios en el país. Y bueno, desde el movimiento al socialismo podemos hablar claramente, ¿no?, de que dentro de nuestra propuesta está contemplado el cumplimiento de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido fruto de la lucha de nuestros pueblos indígenas originarios. Lo han manifestado en el año 90, el 95, el 2000, 2006, todas las luchas históricas que hemos tenido en nuestra querida Bolivia como pueblos indígenas originarios, hasta que podamos consolidar la nueva Constitución Política del Estado. Fundamentalmente la tierra y el territorio. La sagrada hoja de coca, que ha sido también una lucha de nuestros pueblos, y el tema de la incorporación en el marco normativo de nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas originarios, ¿no? Y eso se ha plasmado en la nueva Constitución. Nosotros como Movimiento al Socialismo estamos orgullosos de haber sido parte del fruto de la Constitución de este nuevo Estado plurinacional que incorpora 36 nacionalidades dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, y vamos a defender en toda instancia los derechos de los pueblos indígenas. Están contemplados en el ámbito educativo, de salud. Los pueblos indígenas originarios por el movimiento del socialismo están reconocidos a nivel transversal en todo lo que es el Plan Nacional de Gobierno. Porque al momento de que se han incorporado los pueblos indígenas originarios, son reconocidos sus derechos fundamentales y son parte de la Bolivia plurinacional a que nosotros defendemos, ¿no? Bueno, fundamentalmente en la educación, basarnos en ese tema, porque los pueblos indígenas originarios hemos sido altamente excluidos en el tema educativo, ¿no? Y vamos a seguir fortaleciendo. Se ha trabajado a nivel de becas para los jóvenes universitarios, para que tengan una educación superior a nivel nacional, en el tema normativo también.
el tema de la dotación de títulos gratuitos a todos los bachilleres ha sido también una política que se ha implementado y se va a seguir consolidando. Becas de incentivo a nivel internacional también a nuestros pueblos indígenas originarios. Estamos con el tema del derecho a la salud, que es un tema fundamental. Avanzar en el tema de la gratuidad, ¿no?, de la salud hacia nuestros pueblos indígenas originarios también. Se ha avanzado en la incorporación al tema de la representatividad, ¿no? Tal vez cuestionaba nuestra hermana hace un momento el tema de que los pueblos indígenas originarios nos hemos dejado tal vez optar por los partidos políticos, decía la hermana, ¿no? Es evidente, la normativa reconoce, ¿no?, la participación de los pueblos indígenas originarios, pero también a veces si no eres parte de un partido político o no eres parte de una agrupación ciudadana, no tienes, no ves ese reconocimiento. Bueno, en ese tema nosotros también con Movimiento al Socialismo, al menos en Cochabamba, tenemos la participación de nuestros hermanos yuquis, yuracarés, que en base a la normativa también se les ha incorporado en la candidatura el reconocimiento a la participación, ¿no?, que establece la normativa electoral. Y sé que nuestros hermanos yuquis y yuracarés también van a luchar por los derechos de los pueblos indígenas en Cochabamba, al menos, ¿no?, en nuestro sector. Y bueno, también decir, hermanos, que el Movimiento al Socialismo ha sido el único partido que realmente ha logrado consolidar lo que es el equilibrio. Les guste o no admitir, en Bolivia somos mayoría los pueblos indígenas originarios y hemos tenido la capacidad de organizarnos también y ser parte de un movimiento político que ha incorporado. Tal vez algunos sectores se sienten excluidos todavía, se entiende, pero ha logrado captar una gran mayoría y ha escuchado las demandas de todos los sectores y todos los pueblos indígenas originarios. Gracias. Gracias, estimada Olivia. Ya se le acabó el tiempito. Vamos con Toribia Lero, con la misma pregunta. ¿Cómo conciben la noción de Estado plurinacional en su programa de gobierno? Adelante, Toribia, por favor. Active su micrófono. Tiene 5 minutos. Ya está. Gracias. Ahora sí. Yo quiero ratificar la intervención que han realizado la hermana Ruth, el hermano Samuel, en el sentido de que la lucha de los pueblos indígenas es histórica. Desde el momento en que llegaron los españoles a nuestra Aviala, a nuestro Collasuyo, para decirnos que no tenemos derechos, ¿no? Nos dijeron no tienen derechos y nosotros les vamos a tutelar. Así fue, ¿no?, la vida de constante lucha, resistencia que han realizado, y solo para restituir los derechos que ya teníamos nosotros. Estos derechos que ahora la estamos disfrutando, aunque sea poquito, no es un regalo de ningún partido político, ni que nos hayan incluido, ¿no?, sino es el resultado de batallas, de luchas, tanto en estratos nacionales y en estratos internacionales. Desde los años 1800, muchos pueblos indígenas buscaron justicia ante el avasallamiento, ante el despojo de los territorios, porque la vida de los pueblos indígenas se reproduce en los territorios, y el territorio no es algo material, el territorio es todo, es sentimiento, es cultura, es instituciones propias, es madre tierra, naturaleza. Por todo ello lucharon nuestros hermanos desde esos años, ¿no? Y desde 1900, ¿no?, ya logran, desde 1920 hasta 1970, sigue la lucha internacional para que ahora, en este caso, las Naciones Unidas reconozcan e incluyan a los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos indígenas. A raíz de eso se trabaja el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y es así que los estados se comprometen a garantizar la vida de los pueblos indígenas. Desde 1994, después de cientos de años de vida republicana, más de 100 años de vida republicana, por primera vez en la Constitución Política del Estado incluye, ¿no?, la reforma agraria, la ley INSA, que la conocíamos, 1994 hasta 1996, durante un gobierno neoliberal. Logramos titular las tierras comunitarias de origen en
de acuerdo a nuestra libre determinación. Es así que en Tierras Altas, por ejemplo, la mayoría de los pueblos lograron obtener la seguridad jurídica de los territorios como ayllus y marcas. Después, en 2009, con la nueva constitución política del Estado, ¿no?, se logra cambiar a Tioj, territorio indígena originario campesino, pero estos derechos, aunque poquito logrados, nuevamente son violentados. No se respetan los títulos que habíamos logrado, y es así. Por ejemplo, el gobierno intenta construir una carretera por medio del TICNIS, y ante la insistencia de que se realice se efectivice el derecho a la consulta, se recibe represión, masacres en el TICNIS, Tacobo Mora, Maycucota, en muchos lugares. A partir de eso, los líderes son perseguidos, amenazados, criminalizados, judicializados, ¿no? Entonces, hay un retroceso. Es una política de Estado, no es una política de ningún gobierno de turno, ni lo va a ser, porque son luchas históricas, es en memoria de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, de que son políticas de Estado, no son políticas de gobierno, ni son dádivas, regalos de ningún partido político, estos derechos de los pueblos indígenas del cual estamos hablando. Ahora he incursionado en el partido político, ¿no? Ahora estoy de candidato. Entonces, ¿cómo estamos concibiendo la plurinacionalidad dentro del programa de Comunidad Ciudadana? Y lo que yo quiero decirles es que Comunidad Ciudadana es una alianza política, ¿no?, donde convergemos distintas fuerzas políticas con una visión amplia y optimista sobre el futuro que no es neoliberal ni es populista. Todos somos hombres y mujeres que somos emprendedores, somos indígenas, campesinos, ecologistas y también autonomistas. Sobre todo, Comunidad Ciudadana se basa en la democracia, en la ciudadanía, ¿no?, en la ciudadanía que tiene que ver con derechos y deberes en igualdad de condiciones. Entonces, disculpe, estimada Olivia, le tengo que cortar, tuvo 5 minutos, al final recién comenzó a hablar sobre la Constitución del Estado Plurinacional. Le agradezco. Vania, por favor, quisiéramos, bueno, voy a complementar después, para que no le corte y le deje con la idea media. Céntrese, por favor, al inicio en cómo concibe la noción de Estado plurinacional en su programa de gobierno. Por favor, 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, decirle, ¿no?, que nuestro país es rico en cultura, es rico en muchas cosas nuestro país, y nosotros como la Alianza creemos, tenemos nuestro plan de gobierno, están incluidos nuestros hermanos indígenas, ya que como lo han repetido mis otras compañeras de esta entrevista, ha sido la lucha de ellos lo que les ha llevado a que tengan ellos sus derechos, han luchado por sus derechos, cosa de que no debería de ser así. Y no, voy a retomar las palabras que la señora anterior, que esto no se lo deben a nadie los hermanos indígenas, y mucho menos al movimiento al socialismo. Ha sido la lucha de los hermanos indígenas, que ellos han peleado por sus derechos, no deberían haber peleado. Y si el señor Morales decía ser una persona indígena, ¿por qué no ha formado más líderes indígenas? ¿Por qué no hay hermanos indígenas líderes? Pensemos en eso. Y en nuestro plan de gobierno sí está contemplado de dar más calidad al área rural, ya que está totalmente abandonada, a ingresar totalmente a las tierras de nuestros hermanos indígenas, originarios, pero das más oportunidades, les trancan más cosas. Ellos salen del área rural hacia la urbana para poder tener un buen trabajo, poder estudiar. ¿Y por qué no llevar nosotros, ellos, todo esto, salud, educación? Ya pues, dejemos de que los hermanos indígenas salgan. Ellos trabajan en estas tierras. Ellos como bolivianos son los únicos que defienden
nuestras áreas verdes, nuestra selva. Son ellos los únicos que están defendiendo eso. Entonces, ¿por qué no llevarles salud, educación, la economía? Debemos llevarles a ellos, no ellos venir y buscar, como todos estos años lo han hecho, desde un primer, desde que se ha fundado nuestro país. Solamente lo puntual y texto. Perfecto. Le agradecemos esa puntualidad. No sé si tuvo miedo a que le corte, pero muchas gracias. Sí. Para que estuvo bien. Entonces vamos a entrar a esta siguiente rondita, donde los expositores, en este caso Ruth Alipaz y el Tata Samuel, van a hacer preguntas respecto a esta primera pregunta que hicimos a las candidatas, ¿no? Porque todas son mujeres. Y esa pregunta era, ¿no? ¿Cómo conciben la noción de Estado plurinacional en su programa de gobierno? En base a esa pregunta, estimada Ruth, ¿puede dirigirse a alguna candidata para que puedan responder a alguna de sus dudas? Bueno, sostengo lo que dije durante mi intervención, que aquí hay un reto para ellas como candidatas, ¿no? Escuché por ahí a alguna hermana que decía, si no participamos a través de un partido político, es difícil. Justamente eso, ¿cómo piensan que van a ir contra el interés de un partido político y no cuidar el interés de los pueblos indígenas? El gran problema que han tenido en el anterior gobierno, por ejemplo, que ha clientelizado a los líderes, a las organizaciones, ¿cómo piensan ustedes como representantes que se están dando de los pueblos indígenas, poner en primera instancia, en prioridad, los intereses de los pueblos indígenas y no de su partido político? Es para todas. Gracias. Podemos empezar con Vania. Exactamente. Adelante, por favor. Bueno, muy buena la pregunta de la hermana Ruth Alipaz. Yo creo que empoderando, ¿no?, a los indígenas, dándole más oportunidades a ellos, de que ellos puedan expresarse y no necesitar siempre de un partido político para poder hacer escuchar las necesidades que ellos tienen. A eso me refería, ¿no?, de que el anterior gobierno los ha utilizado y no les ha dado su lugar que ellos de verdad merecen, como todo ciudadano boliviano. De ellos tienen que empoderarse, como les decía, ¿no?, llevar todo lo que hay aquí en la ciudad para los pueblos indígenas. Todo tiene que ser igual, equitativo para todos, no tener unos más y otros menos. Yo digo de que se tienen que empoderar nuestros hermanos indígenas, y ahí también entra el tema político, ¿no?, que yo soy más, yo sé, no dejan los jóvenes, dar más oportunidades a los jóvenes, y los hermanos de los aylus y todo eso, que son dientes a la cabeza, deberían de dar más oportunidades y lo que ellos saben, compartir con los jóvenes, empoderar a sus jóvenes, formar nuevos líderes jóvenes en cada ayllus, en cada lugar, en cada pueblo indígena, para que ellos no dependan de un partido político y ser escuchados. Toribia Lero tiene la palabra, por favor. Sí. Es un desafío grande, ¿no? Sin embargo, los postulados se encuentran en cada programa de gobierno. Comunidad Ciudadana garantiza un sistema político plural y diverso, donde todos podamos ejercer nuestros derechos democráticos y podamos emprender históricas transformaciones económicas, sociales y culturales. Y también tiene que ver que desde Comunidad Ciudadana planteamos un futuro post-extractivista, ¿no? Entonces, la lucha de los pueblos indígenas tiene que ver con estos modelos de desarrollo que ahora la estamos viviendo. Entonces, estos postulados que se encuentran dentro de un programa de gobierno de un partido nos faculta para seguir impulsando, ¿no? Es un desafío grande y además, como decía Tata Samuel, tenemos que conocer los derechos de los pueblos indígenas y seguir insistiendo en su
efectivización. No estamos pidiendo otra cosa, ya está en la Constitución Política del Estado. Además, en la Constitución Política del Estado hay un artículo que reconoce o indica la supremacía constitucional. O sea, si la Constitución Política y las leyes están violando nuestros derechos, tenemos posibilidad de acceder al derecho internacional, ¿no? Al Convenio 169, a la Declaración de las Naciones Unidas. Yo creo que como candidatas, ¿no? Desde este otro campo político que es ahora, tenemos que seguir consecuentes y seguir abrazando esa agenda de los pueblos indígenas. Lo que ha pasado anteriormente es que el partido político subordina, ¿no? Asimila a los líderes indígenas. Hay 7 circunscripciones indígenas, por ejemplo, son diputados indígenas durante 2 gestiones, pero no sabemos dónde están, qué hacen. Muchos hermanos, hermanas de las nacionalidades indígenas durante la pandemia, por ejemplo, han estado exigiendo que se les atienda, que se les escuche. Entonces, estos diputados mínimamente tienen que canalizar, pues, recursos, atención ante el gobierno, pero simplemente desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa opresión dentro de un partido, verdad? Yo creo que tenemos que seguir trabajando. Ese es el desafío más grande, abrazar tu agenda, ser consecuentes, conocer los derechos, conocer la lucha histórica. Yo creo que eso es lo más importante para que nuestros derechos se vayan efectivizando. No estamos pidiendo otra cosa. Lo único que decimos es que se cumpla. Es una política de Estado. Entonces, lo que se ha hecho es encubrir esa desigualdad, esa opresión, esa subordinación, ¿no? Con odio y racismo. Todo el tiempo, ¿no? La derecha es vendepatria, la derecha te odia, la derecha es todo. Te han lavado la cabeza. Y lo otro es que nuestra agenda indígena, que tenía indígena originaria, que habíamos construido por muchos años, ha sido cambiado por el pobrismo. Las autoridades originarias, los líderes que decían, queremos obra, no les importaba de dónde venían los recursos. Mientras se estaban contaminando ríos con mercurio, se estaba expropiando territorios de nuestros hermanos, muchos estábamos aplaudiendo las obras que sí. Yo creo que tiene que haber esa consecuencia de los líderes, de los candidatos que ahora estamos. Bueno, no quiero cantarles. Gracias. Olivia, por favor, continuamos contigo. Sí, como la decía la hermana Ruth, realmente es importante, ¿no?, hacer un análisis, ¿no?, del rol que han jugado los partidos políticos en la historia y el rol que tenemos que jugar en esta coyuntura, ¿no? Fundamentalmente, pienso que estos 14 años de gestión que nosotros hemos tenido como movimiento al socialismo, se han abierto esas brechas de igualdad, la complementariedad de campo-ciudad. En muchos aspectos, siempre han criticado el movimiento al socialismo, las zonas urbanas, incluso en el tema de escaños y todo, de decir que se da siempre prioridad a los sectores rurales. Y podemos ver que en esta gestión se ha querido realmente nivelar el nivel de desigualdad que hemos tenido en el país, en derechos humanos, en salud, en educación y en muchos niveles, en la economía misma. Se ha tratado de nivelar, porque nuestros pueblos indígenas originarios, nuestros ayllus, nuestros sectores quechos, aymaras, nuestras comunidades del oriente y del occidente, realmente han tenido pues una exclusión en temas incluso de acceso a vías para comercializar sus productos, en todo aspecto, en transporte. Y la verdad, estos 14 años se ha tratado de romper esas brechas y unificar realmente campo-ciudad, pero lamentablemente hemos vivido un golpe de Estado que ha abierto pues esas heridas que teníamos antes, esa discriminación que había. ¿Por qué se ha movilizado toda Bolivia? Por la discriminación fuerte que ha vivido el pueblo boliviano, por la huipala, por la pollera. Y eso es un tema que ahora queremos consolidar nuevamente la unificación de campo-ciudad. Creo que en este momento tenemos que volver a reconocer a los pueblos indígenas
somos mayoría en el país y tienen que darnos nuestro lugar. No solo son las siete circunscripciones reconocidas en la ley, somos mayoría los pueblos indígenas originarios en el país. Y creo que tenemos los mismos derechos. Los derechos Sí, humanos estimada estamos Olivia. en igualdad de condiciones, compañeros. Y bueno, ese es el Voy a reto. subir mi- Muchas gracias. Estamos realmente con mucha fuerza para volver a equilibrar Bien, esas brechas. gracias Olivia. Entonces, el Tata Samuel va a tener también algunas preguntitas respecto a la primera pregunta que se les ha lanzado. Tata Samuel, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿No? Sí, 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 aquí estamos. Bueno, entonces usted hace la preguntita, por favor, no sea como Peto Mocochinchero muy vueltero, lo propio para las candidatas no sean como Peto Mocochinchero, vayan al grano, porque es nuestro peor enemigo. Entonces, yo voy a estar controlando que sean 2 minutos de intervención del Tata y de respuestas 2 igual de cada uno. Entonces tenemos 8 minutos. Adelante, por favor. Bueno, yo les voy a preguntar a los candidatos varias preguntas. ¿Cómo piensan modificar la ley de deslinde, por ejemplo, el tema de justicia indígena? Si en 10 años no han modificado hasta la fecha, todos los que están en el gobierno anterior y actualmente. Asimismo, ¿cómo piensan devolver los derechos que están en la Constitución o entrar a aplicar la representación directa por normas, procedimientos propios que se nos han vetado en la ley 026? ¿Cuándo? ¿O hasta cuándo esperan? Otro, en tema de autonomías igual, ¿cómo piensan reducir todas esas trabas de los formalismos que están en la ley 031? Y otro en tema de economía, ¿cómo piensan ustedes o qué piensan de la ley de hidrocarburos que garantiza el 5% y ahora están mandando a los municipios y no así a los indígenas? Y lo último es, ¿van a respetar los territorios indígenas como candidatos o solamente van a ser también igual escaleras, nos van a utilizar los indígenas o pongos políticos, yo diría, ¿no? Así, yo sería concreto. Así es, Tata Samuel. Entonces iniciamos con Toribia Alero, por favor. 2 minutitos. Vamos, corre el tiempo. Sí, bueno, en 2 minutos bueno, creo que la mayoría de estas respuestas también podría estar en la segunda pregunta. Sin embargo, lo fundamental que perseguimos como pueblos indígenas es el derecho a la libre determinación, ¿no? El derecho a la libre determinación te permite planificar tus proyectos de vida. Y ahí tiene que ver con la institucionalidad, con el ejercicio de la justicia, esto de la participación política directa, la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas, planificar cómo quieres desarrollar tus comunidades, cómo vas a defender tu territorio. Entonces, lo fundamental para alcanzar el derecho a la libre determinación es justamente la consulta previa, libre e informada, porque hasta ahora no se ha realizado la consulta, la ley marco de consulta, perdón, y eso es una de los mecanismos, más que derecho, es un mecanismo importante que nos acerca para ejercer el derecho a la libre determinación, autogobierno de los pueblos indígenas. Eso me parece muy fundamental. Sin eso, vamos a seguir con estas trabas que hemos visto hasta ahora, candado en todas las leyes. Son justamente estas leyes al que se ha referido Tata Samuel, que nos ha alejado del gobierno de Evo Morales, nos ha marginado, discriminado, masacrado, reprimido por exigir estas leyes que dice Tata Samuel, pero son anticonstitucionales. No son constitucionales, porque la Constitución dice una cosa, las leyes dicen otra cosa. Los derechos internacionales están más alejadas todavía de esto. Son batallas todavía que se tienen que librar, pero sin embargo, yo creo que desde los partidos, o por lo menos desde Comunidad Ciudadana, tenemos una propuesta que garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, estimada Olivia. Toribia, vamos con Olivia. Casi igual, no a la terminación. Olivia, por favor, active su micrófono. Bueno, Adelante, 2 minutos. lo fundamental, ya lo he dicho, el primer paso es la aprobación de la ley jurisdiccional para consolidar el tema de la consolidación de la soberanía.
pero por favor, No se está escuchando bien. ¿para qué? Hola, hola. ¿Me escucha? Ahora sí. No, si no se Sí, está apégate un escuchando poco bien. más, por Hola, favor. hola. Exactamente. Sí, dale. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, decía que fundamentalmente tenemos que avanzar a la aprobación de la ley de deslinde jurisdiccional y sepanlo que desde esta candidatura sí vamos a promover la aprobación de esta ley, porque nosotros como son la C22 también estamos en la posición de ser nueva sección municipal. Y bueno, desde nuestros pueblos indígenas originarios hay que avanzar en el tema de la elaboración de las cartas orgánicas, los estatutos autonómicos. En nuestros municipios, en nuestras regiones, tenemos que consolidar nuestro nivel de autonomía para consolidar la independencia económica y también la independencia en el tema administrativo, que es fundamental, ¿no? Para que lleguen los recursos a nuestras comunidades, ¿no? De manera directa y que nosotros mismos seamos, pues, actores concretamente en el tema de salud, de educación y muchos proyectos que necesitamos dentro de nuestras comunidades y pueblos indígenas en este momento. Sabemos bien que nuestros pueblos indígenas originarios están sufriendo bastante en este tema de pandemia y han sufrido, ¿no? Van a sufrir peor bueno, todo lo que va a acarrear después de esta pandemia. La crisis económica no solo está en todo el país, nuestros pueblos indígenas originarios sufren más porque no tienen acceso a vías para poder llevar sus productos, para poder ingresar productos alimenticios a sus comunidades. No hay acceso para médicos tampoco porque son zonas altamente alejadas y necesitamos realmente consolidar estos temas que son fundamentales para el tema de la autodeterminación de nuestros pueblos indígenas originarios. Gracias. Gracias, Olivia. Vamos con Vania, por favor. Active su micrófono. Tiene 2 minutitos. Bueno, sobre las preguntas que hacían, ¿no? Modificar la ley, decía el hermano. Yo creo que sí debería hacerse una consulta, ¿no? Pero siempre que estén todos los hermanos originarios para que ellos también puedan dar su opinión y puedan sugerir cómo quieren modificar ellos la ley, ya que ellos son los que viven en esas tierras. Ahora, el hermano también decía, ¿se van a retar las tierras? Claro, tenemos que respetar las tierras de los indígenas originarios y está también en nuestro plan de gobierno de que esas tierras se puedan trabajar, hacer lugares productivos de esas tierras. Como les decía, no es necesario de que toda esa gente pueda salir al área urbana. Ahí donde están los hermanos pueden trabajar las tierras. Nosotros en Bolivia somos ricos en tierras. ¿Y por qué no respetar? ¿Por qué no defender todas esas tierras? Y darles, ¿no? Hacer que las indígenas originales, campesinas, sean lugares productivos. Bolivia es el paraíso. Y si no explotamos eso, entonces vamos a perder mucho y nuestros hermanos indígenas originarios van a seguir en lo mismo. No van a poder desenvolverse en ningún lugar y van a ser siempre dependientes, como decía, ¿no? De un partido político para poder ser escuchados. Gracias, Olivia. Estimada Olivia, tengo entendido de que te vas a retirar dentro de un ratito. Sin embargo, no queremos dejarte ir sin responder a una interrogante que tenemos acá. ¿Qué opinas sobre los incendios que ocurrieron el año pasado en la Chiquitanía? Tu micrófono, Lidia, por favor. Tu micrófono. Y la pregunta va dirigida a preguntarle eso. Olivia o Vania, ¿cómo era? Me chipé el cable otra vez. Olivia, está bien. Se va Olivia. La pregunta es para todos. Ah, ya, perdón. La pregunta es para todos, pero Olivia se va a retirar un momentito. Perdón, Olivia. Nos responda y... Bueno, es lamentable los sucesos que han pasado el año pasado, ¿no? Y nosotros realmente hemos accionado también en esas épocas. Y bueno, ustedes conocen que políticamente también hay acciones que la derecha son instrumentos también que han utilizado para desarrollar el socialismo en esta época. Y bueno,
el gobierno también responsablemente ha respondido, ¿no?, en la manera que ha querido también, que lamentablemente hay situaciones que también uno no puede asumir, porque hay situaciones de nuestros todos los días que también hay que respetar, ¿no? Pero después hemos sido la de buscar los incendios de política, ¿no? Bueno, eso sería mi participación, hermano. No sé si te escucharon. Hola. José, pues, quizás, perdón, antes de que... Hola. Olivia, ¿nos escuchas? Bueno, Olivia. Sí, escucho. Quizás antes de que ya te retires, si te podrías dar en un minutito, nuevamente reiterar, quizás ser un poco puntual, en cuáles, cómo estarían contemplados los derechos de las naciones y pueblos indígenas ahora en el programa de gobierno del movimiento al socialismo. Queremos escucharte, por favor, antes de que te despidas, para que la gente se quede también con esa idea, ¿no? Sí, bueno, ya había mencionado, el movimiento al socialismo está reconociendo los pueblos indígenas originarios dentro de nuestro programa de gobierno a un nivel transversal. Está dentro de todo el programa, porque los pueblos indígenas originarios hemos sido reconocidos con la nueva Constitución Política del Estado, y eso nos hace ser parte de esta nación, parte de este Estado plurinacional que se ha refundado con la participación de los pueblos indígenas originarios. Y sepan, compañeros, que vamos a trabajar para profundizar y garantizar los derechos fundamentales de nuestros pueblos, que en estos tiempos este gobierno ha mellado la dignidad de nuestros pueblos indígenas originarios, de nuestra originalidad, ha eliminado incluso el Ministerio de Cultura, que es un tema que se tiene que restituir también para que podamos seguir avanzando en la representación y en el trabajo de la interculturalidad de pueblos indígenas originarios. De mi parte, muchas gracias, agradecida por este espacio, y bueno, pues fuerza, compañeros, hasta la victoria siempre. Yo sé que los pueblos indígenas originarios vamos a seguir gobernando en este país, y tenemos la representación clara de nuestro hermano David Choquehuanca, que es plena representación aymara, que reconoce también a nuestros pueblos indígenas originarios. Muchas gracias, hermanos. Como aymara, Jayaya desde Cochabamba, Pachi y Yuspajara, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Olivia. Muchas gracias, Olivia. Continuamos, José, por favor. Continuamos, José. Sí, exactamente, vamos a continuar con nuestro programa. José, y bueno, la pregunta sobre qué opinas sobre el tema de los incendios en la Chiquitanía que se han dado desde el año pasado, que todavía se están dando ahora. También queríamos escuchar un poco los comentarios de las otras dos candidatas que están aún presentes. Por favor, Olivia. Bueno, sobre la Chiquitanía, no se escucha bien. Bueno, lo que ha sufrido la Chiquitanía ha sido realmente muy, muy triste, ¿no? Desde el sentido de que para nosotros no ha ardido simplemente los bosques o árboles o un bosque endémico, sino ha tenido que ver con la destrucción de la vida misma, porque ahí han ardido millones de vida, ¿no? La biodiversidad es la casa grande, el territorio de nuestros hermanos y hermanas del pueblo chiquitano. ¿Esto a qué se debe? Justamente se debe a ese modelo de desarrollo extractivista, a la ampliación de la frontera agrícola, agroindustrial, que ha exigido, ¿no?, como la flexibilización de medidas para poder, para que se apruebe con esos 2/3. Y miren, tener una mayoría parlamentaria en el gobierno supuestamente indígena,
¿no? Supuestamente indígena, no garantiza la efectivización de los derechos. El movimiento al socialismo, teniendo esos 2/3, ha aprobado medidas en contra de la naturaleza y ha permitido que arda más de 6 millones de hectáreas durante más de 70 días. Entonces, una cosa es que estén en los papeles que vamos a respetar Pachamama, que la constitución política del Estado tiene como base filosófica el vivir bien, no se ha respetado, ¿no? Entonces, queda eso en las palabras y, como decías, queda en un marketing político. Lo que se debe garantizar, ¿no?, es que las medidas, las leyes, las normas sean acorde a esa filosofía de vida. Y por eso decían los pueblos, particularmente la SIDO y el CONAMAG, ¿por qué han sido destruidos? Justamente porque eran, pues, organizaciones nacionales que realmente defendían a la pacha, a la naturaleza. Era un obstáculo para el gobierno porque el gobierno había emprendido continuar con ese modelo de exportador de materia prima. En su cabeza no hay la diversificación económica, no hay el cuidado de la naturaleza. Entonces, no puede tener rostro indígena, puede ser el Choquehuanca, 14 años en el gobierno, pero igual ha aprobado leyes normativas en contra de la naturaleza y en contra de los pueblos indígenas. Comunidad Ciudadana tiene una propuesta que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, ¿no? La mayoría de los candidatos son medioambientalistas y también defensores de derechos. Por eso nos hemos animado a también ser candidatos y en uno de sus capítulos dice, vamos a salir progresivamente de este modelo de desarrollo extractivista, pero diversificando la economía, porque de algo tenemos que vivir. Y esa diversificación tiene que ser con la sostenibilidad en el tiempo, porque tenemos muchos recursos, tenemos capacidad. ¿Y por qué no podemos tener capacidad para poder producir conocimientos acorde a nuestra realidad, acorde como para defender la naturaleza? Tenemos que reproducir vida, sí, pero también tenemos que defender el futuro de nuestras generaciones. Eso es lo que yo puedo manifestar respecto a lo que ha pasado en la Chiquitanía, y lo que tenemos de propuesta es que no se trata ahora de que vamos a hacer respetar la ley, sino se trata de salir, de dejar ese modelo de desarrollo, ese patrón de desarrollo que ahora vivimos y el patrón político, porque Bolivia está sumida en la corrupción, en el despilfarro, y hay poca conciencia, por lo menos, de los líderes viejos. Nosotros pensamos que los líderes jóvenes no nos significa la edad, sino gente que se está preparando, mujeres y jóvenes, para defender la naturaleza que garantiza la vida, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Eso, gracias. Gracias, Toribia. Vania, ya chiquitito para terminar esta primera ronda, y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Adelante. Hola. Vania, sí, te escuchamos. Te escuchamos, Vania. Ah, ya. Bueno, no, sobre lo que ha sufrido el año pasado nuestra Chiquitanía, ha sido doloroso, ¿no? Y gracias a eso, ahora los jóvenes se están volviendo defensores, ¿no?, del medio ambiente y de los animales. Esa es la nueva generación que están defendiendo, y lo decía bien claro la hermana Toribia, de que pueden ser muy, muy indígenas, podrán tener el color tal vez, pero siguen haciendo daño a esa su gente. No defienden sus tierras, no defienden de dónde, sus orígenes, sus raíces, no recuerdan dónde han empezado. Entonces es muy triste ver, ¿no?, ese tipo de líderes, supuestos líderes, que abusan de la misma gente. Como decía la hermana Toribia, ahora es tiempo de nueva gente para poder defender nuestra tierra, nuestra Chiquitanía, no solamente la Chiquitanía. Somos ricos en varios tipos de tierras o pueblos indígenas que tenemos que defender todos. Jóvenes, mujeres, tal vez recién somos nuevos en política, estamos aprendiendo. Si Dios quiere, vamos a
vamos a llegar a ser asambleístas. ¿Para qué? Para defender nuestra tierra. Como decía la hermana, sí tenemos que explotar, pero también tenemos que saber cuidarla esa tierra. ¿Para qué? Para nuestros hijos. Y en la Alianza Creemos, estamos también en la propuesta, en el plan de gobierno, defender el tema de la chiquitanía, hacer más, replantear, ¿no? Volver a plantar esos árboles, poder volver a llenar de verde todo lo que se ha quemado y a dar más espacio a los jóvenes, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Vania. Creo que hemos ido a lo largo del diálogo ya un poco hablando sobre un poco las propuestas y cómo desde los partidos políticos estarían incorporando en sus planes y programas de gobierno las diferentes demandas de los pueblos indígenas. Lo han ido mencionando los candidatos a lo largo del diálogo. Creo que volver a redundar en la pregunta quizás no sea necesario, pero quisiera darle la palabra también a Ruth, si tuviera quizás alguna consulta respecto justamente a la pregunta 2, que era cómo incorporan los derechos de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia en los programas de gobierno, los actuales candidatos y partidos políticos. Entonces, si Ruth tuviera alguna pregunta en concreto para las candidatas que están ahora en el diálogo respecto respecto a sus planes y programas de gobierno. Bueno, gracias, Katy. Tú ya lo presentabas, era mi siguiente pregunta, ya que los altos índices, por ejemplo, de feminicidio que se van dando y casos vergonzosos, diría yo, ¿no? De exgobernantes que incluso están con acusaciones de estupro y de ese tipo de... que cada vez las mujeres estamos siendo utilizadas de diferentes formas, es decir, hay una degradación de lo político hacia las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ustedes como candidatas mujeres indígenas o que están representando a pueblos indígenas, en este caso por partidos políticos, ¿cómo piensan, cómo van a abordar estos temas que ya resulta alarmante, ¿no? Con niñas, con niños, con mujeres, es decir, y la persecución que ha habido también a defensoras de derechos humanos, mujeres, ¿no? La estigmatización, todo eso que hemos vivido en carne propia las defensoras, ¿no? Esa constante persecución por parte de los poderes, de altas autoridades del gobierno. ¿Cómo van a abordar estos temas? Vamos a Corina, adelante, Corina. Ya. Es verdad, ¿no? El tema de la mujer en estos tiempos es terriblemente preocupante. Sin embargo, el programa de Comunidad Ciudadana tiene su programa de gobierno transversalizado la temática mujer y medio ambiente, ¿no? Es uno de sus fuertes. Y también uno de las propuestas importantes es la recuperación y fortalecimiento de las instituciones del Estado. La justicia tiene que ver mucho con las violencias, porque nosotros conocemos casos, ¿no? A lo largo de estos años hemos visto, pero la justicia siempre está al servicio de los partidos de turno, y más aún ahora. Sirve a las personas que tienen dinero. Los que tienen dinero pueden servirse de la justicia. En cambio, las personas que no pueden tener dinero es imposible acceder a la justicia.
¿Qué se tiene que hacer, no? Desde comunidad ciudadana, claro, igual criticamos, pero si no fortalecemos esta independencia de poderes, vamos a continuar con estas violencias hacia las mujeres. Si bien se ha avanzado en la aprobación de leyes, ¿no? Hay una ley que protege a las mujeres para erradicar toda la violencia, con ley de erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer, esa ley. Sin embargo, no tiene presupuesto, no solamente está la ley, pero no hay presupuesto para efectivizarla. No hay juzgados especializados que puedan atender estos casos. Hay los SLIM, por ejemplo, ¿no? Hay SLIM a nivel municipal, pero lo que se ha visto, eso tiene que ver también con la corrupción. O sea, la corrupción no solamente es que te roba el dinero, sino que también tiene que ver con la manipulación de las leyes, de las normas. En muchos municipios se ha visto, por ejemplo, que el alcalde contrata para el responsable del SLIM a sus parientes. El médico es su pariente, no todos son parientes y hay un violador que viola y nadie hace caso. A ese extremo se ha llegado. ¿Por qué? Porque la justicia está desnaturalizada, totalmente, como decía en su momento, podrida. Tiene que ver con eso, con el fortalecimiento de las instituciones, la reforma del sistema judicial, tiene que ver con la aplicación de medidas mucho más drásticas y sobre todo con hacer seguimiento a estos casos y que se le dote de presupuesto. Son muchos casos, no solamente la violencia física, hay muchos tipos de violencia que sufren las mujeres y por eso desde Comunidad Ciudadana se ha planteado inclusive tener un Ministerio de la Mujer para abordar no solamente este tema de violencia, ¿no? Sino muchos otros temas que hacen parte de la violencia contra la mujer, el machismo, el patriarcado enraizado, que no se ha podido superar ni trabajar, solamente se lo maneja en eslogan, como marketing político, y ahí quedan los planes, programas por años, están archivados, inclusive en el tema de mujer indígena, tenemos que abordar, Ruth sabe todo el tiempo, la mamá Marta también debe saber de Tata Samuel, las mujeres todo el tiempo están luchando por los derechos colectivos, pero pocas veces se ha hecho una reflexión sobre la mujer, la situación de la mujer indígena como tal dentro del territorio. Hemos avanzado progresivamente en el ejercicio de derechos como mujer indígena, a veces no hubo tiempo. ¿Por qué? Porque más importante es defender el territorio, defender los derechos colectivos, porque eso hemos priorizado, pero yo creo que sí debe haber espacios, tiene que haber espacios de reflexión, de análisis para seguir construyendo, aportando en beneficio de la mujer y también de la colectividad, porque si una mujer está subordinada, está sufriendo, tiene pocas posibilidades de acceder a educación, salud, la comunidad también se empobrece. Bueno, gracias. Lidia, gracias. Tania, por favor, respondiendo a la pregunta de Ruth. Ya. Hay que recordar que este año la señora Presidente declaró el año de la violencia, en contra de la violencia de la mujer, ¿no? Lastimosamente, desde febrero, que comenzó la pandemia ya en marzo, tenemos el mayor índice, según las naciones, tenemos un índice muy alto en Bolivia. Es el país que más índice alto tiene en contra de la violencia a la mujer. 7 de cada 10 mujeres en Bolivia sufren diferentes tipos de violencia en el hogar. Y son 16 los tipos de violencia que sufren las mujeres. Pero, ¿cómo podemos ayudarnos a esto? En los pueblos indígenas, aclarar, ¿no? De que yo no soy representante, no soy candidata por ningún pueblo indígena, soy por la circunscripción 9, pero como asambleísta que soy, tengo que entender a los indígenas originarios, que esa también va a ser mi labor, legislar por ellos. Y sobre este tema hacia la mujer sería implementar, ¿no? Ya que la justicia en los pueblos indígenas originarios es diferente. Es muy diferente a la que se realiza en la ciudad. Llevar grupos
llevar diferentes profesionales, ¿no? Que puedan atender. La compañera decía, los SLIM no sirven para nada. Yo se lo digo con experiencia, no sirven para nada los SLIM. Te tratan de hacer acuerdos con el que te ha golpeado, a que lleguen a un acuerdo, te sacan de tu casa. Supuestamente, según la ley 348, tendría que haber un albergue para las mujeres golpeadas. No hay. No existen donde pueda una mujer acudir. Y si en la ciudad no existe, peor, pues no va a haber ese tipo de casas de acogida para mujeres que sufren violencia. ¿Dónde van a ir? Lastimosamente, a veces hay mujeres que no tienen ni papá, no tienen ni mamá, ni hermanos, o simplemente dependen del marido. ¿Y qué hacen? Salen de su casa, no saben dónde ir y van a tener que volver a la casa a estar con el agresor. Entonces, la propuesta de la Alianza Creemos es que se lleve a todos los pueblos indígenas originarios, a todas las ciudades, un equipo multidisciplinario donde puedan atender las necesidades, ya que se necesitan psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que sean de oficio, porque muchas de las hermanas no cuentan con recursos. No cuentan con recursos. Entonces, también sería bueno... ¿Perdón? Sí, ya. Para cerrar, Vania, adelante. Con eso termino. Adelante, adelante. Con eso termino. Podría, ¿no? Ya que este es el año a la no violencia hacia la mujer, ya la señora Presidenta debía haber declarado alerta. Eso podían hacerlo los asambleístas o ya los encargados, los alcaldes, gobernadores. Gracias a esta pandemia ha habido un índice alto de violencia hacia la mujer y también de violaciones contra nuestros niños. ¿Cuántas violaciones ha habido aquí en la ciudad de La Paz? Y es el entorno familiar donde sucede. Nos falta educación y esa educación debe venir desde el colegio, desde la escuela, desde el nivel inicial. Si no nos educamos, esto va a seguir igual. Y todo eso tenemos que reflejar y empoderar a las mujeres, ¿no? No solamente también a las mujeres, sino también a los varones. Que esa ley 348 sea para todos, sea de igualdad. Ahí sí va a haber igualdad, pero tiene que haber primero la educación. Gracias, Vania. Bueno, ya estamos en la recta final del evento y bueno, lo que queríamos es escuchar un poco ya las conclusiones. ¿A qué conclusiones estamos llegando? Después de haber escuchado, Tata Samuel, a las compañeras candidatas de las agrupaciones políticas que han sido invitadas el día de hoy, usted las ha escuchado atentamente, usted ha realizado algunas preguntas, ellas han tratado de responder en el tiempo que les ha tocado. Quisiéramos, por favor, escuchar ya sus conclusiones de lo que ha podido escuchar, de las propuestas de las candidatas durante este diálogo. Ya para cerrar el evento, Tata Samuel. Bueno, yo señalaría, ¿no? Qué pena cuando hay candidatos que se los invitan y se escapan, yo diría primero, ¿no? Porque cuando un día uno plantea las propuestas, pues tiene que ser hasta el último. Y también qué pena por lo que no han llegado otros candidatos o candidatas para hablar del tema de los indígenas. Y yo concluiría de que nosotros nuestros derechos no los vamos a negociar con ningún partido político. Como ya han mencionado, van a respetar, van a cumplir, dice ellos, los derechos, la Constitución. Creo que los candidatos o los partidos que están de vuelta en este contienda electoral, vemos de que nomás se está viendo de que nomás hay demagogia, porque 10 años de la Constitución que hemos manifestado y también ellos hablan como postulantes o candidatas de que creo que ahí les falta. Yo les diría de que planteen sus propuestas claramente. ¿Qué van a hacer con los indígenas? Yo decía al inicio que los indígenas, nuestros derechos están agonizando, solamente está en papel la Constitución, los derechos, y las leyes son contrarias. Por eso pregunté específicamente a los candidatos la pregunta, ¿qué pasa con los derechos jurídicos, los derechos como la justicia indígena? ¿Por qué el Estado traba con leyes como la ley 133?
y asimismo las autonomías indígenas, muchos formalismos como referéndum, obligarlos, y sobre todo la economía, ¿no? Que no creo que se ha respondido mucho, solamente hablan de que vamos a apoyar. ¿Qué pasa con el tema de la ITH, ¿no? Ellos como candidatas, ¿qué proponen en su plan de gobierno? Devolver a los indígenas el 5%, porque eso se señala en el tema de la economía, que ellos dicen que van a apoyar, fomentar para que sigan los indígenas en sus pueblos, creo que ahí se plantea. El tema de medio ambiente, creo que el tema de medio ambiente no lo han tocado, ¿no? Tenemos una ley 1333 y a la fecha es, yo diría, ambiguo, porque no, ¿qué pasa en su actualización a la nueva constitución? Y eso, ¿no? Entonces, yo puntualizaría algunos que plantean también de que vamos a nuestros indígenas, no creemos que nosotros seamos floreros, yo diría a las candidatas que están a nombre de los indígenas o están representando en sus circunscripciones como partidos políticos, pues creo que debe terminarse ser floreros o a los indígenas, sino respetar sus derechos, cumplir sus derechos como mandato constitucional y también, ¿no? Vemos en la parte, uno de los puntos que plantean de que el tema de los incendios ha venido con el anterior gobierno, actualmente siguen los incendios y creo que no han planteado de que ellos van a abrogar los decretos, las leyes, como candidatas si es que logran hacer representantes en las elecciones. Y asimismo no plantean, por ejemplo, el tema de los derechos políticos, ¿no? Sobre lo que se los planteaba, ellos están optando de modificar la ley 026 en tema de la representación directa en los 9 departamentos y así se tenga pues una asamblea plurinacional a nivel de los 9 departamentos como naciones pueblos indígenas. Y otro también que se manifiesta, creo que la hermana Zut claramente ha dicho, en tema de las mujeres, creo que es muy fuerte reflexionar el atropello que está pasando desde la asamblea. Hay autoridades mujeres, presidenta mujer, pero la violencia sigue continua. ¿Qué pasa con las candidatas mujeres? Pues están ahí en la asamblea con 2/3 actualmente, tenemos una presidenta mujer y asimismo pues persiste la violencia, ¿no? Persiste el atropello, como dicen. Ellos están pensando también, seguramente en su propuesta hubiéramos bueno escucharlos, que plantean la de la reforma del órgano judicial, porque se habla de la justicia. Existe mucha injusticia para todos los bolivianos, en su mayoría, hombres, mujeres, indígenas, y eso, ¿no? Esos puntos yo plantearía como el tema de la reforma judicial, por eso planteamos esos puntos, y quisiéramos que más adelante, pues si es que habría una oportunidad en sus representantes como candidatos, postulantes como presidentes o presidentes que están planteando ser, pues también escuchen, ¿no? A los indígenas, para que se los planteen. Nosotros sanamente estamos planteando cuáles son los puntos débiles que se los ha hecho conocer y los desafíos. Creo que los desafíos, yo planteo para concluir, son retos muy importantes para todos los bolivianos, de que los indígenas no solamente somos una escalera de los partidos políticos, sino pues tengamos participación plural en todos los escenarios, hombres y mujeres indígenas, jóvenes, en la Asamblea Plurinacional, el órgano electoral, el órgano judicial, y eso creo que va a llenar, diremos, de que nuestro modelo plurinacional como se tiene, pues tenga su ejercicio pleno del subsistema de naciones pueblos indígenas y también el ejercicio del sistema democrático, que es el voto, como señalaron. Entonces, esas cosas yo les plantearía como desafíos para ellos, que desarrollen, que hagan conocer no solamente a los indígenas, sino también a la gente en la ciudad. Creo que la frontera no existe entre el campo y la ciudad, también eso queremos mencionar. Los indígenas, pues mayormente están ahora gran parte en la ciudad, porque no hay atención desde el Estado, como ya se lo ha mencionado, en sus derechos, como el tema de los derechos sociales, la salud, educación está deteriorado, 10 años que hemos visto que se ha deteriorado. Ahí tenemos una bonita constitución, podemos decir, convenios internacionales, pero lamentablemente igual queda en papel y no se ha implementado, y esperemos que las candidatas esta tarde nos plantean a través de sus representantes políticos, pues lo mencionen a todos y a todas para que se cumpla no solamente los derechos, sino se cumplan en hechos, y así pues estemos hablando de que no haya una crisis. Esta crisis que se nos vino en los anteriores días, creo que es fruto de eso. No ha habido una respuesta a los pueblos, naciones indígenas en tema de salud, en tema de educación y otros, y creemos que para no estar en confrontamientos, marchas, bloqueos, creo que el mejor es que ellos, pues como candidatas, postulantes, nos mencionen cómo van a
desarrollar en su implementación como autoridades legisladores, también cómo van a anular, yo diría, o derogar leyes que hemos mencionado, como el tema de las quemas. Hay decretos, leyes contrarias a la Constitución, como la ley que mencionan algunos hermanas. Gracias. Gracias, gracias Tata Samuel. Le voy a pedir por favor que no me apague la cámara todavía, no se me va a ir. Querida Ruth, también para ti, tú has podido igual escuchar las intervenciones de las candidatas y también queremos escuchar brevemente porque ya estamos cerrando el evento, tus conclusiones que has podido rescatar de este diálogo. Sí, gracias. Yo rescato principalmente la oportunidad de abrir estos espacios de diálogo. Es importante que lleguemos a las elecciones sabiendo, escuchando, informados, ¿no es cierto? Es muy importante eso tanto para los candidatos como para nosotros que vamos a estar votando por las representaciones que se están dando ahora. Y yo simplemente volver a lo que es el tema principal, que es la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. Tenemos, ya decía el Tata Samuel, tenemos una constitución que permite que podamos avanzar en esa, digamos, en esa concreción de los derechos. Para mí, han mencionado por ahí sobre la consulta libre, previa, informada hacia los pueblos indígenas. Ese es un elemento fundamental de la autonomía y la autodeterminación, ¿no? Pero tiene que ser, por ejemplo, no me gustaría saber que la consulta libre, previa, informada se hace en gabinete solamente por partidos políticos y no con la participación, y creo que ahí el rol que ustedes van a tener, que los candidatos de representación indígena van a tener, va a demostrar si realmente están para representar a los pueblos o simplemente están sometidos a los partidos políticos, ¿no? Nosotros creo que tienen que entender, decía el Tata Samuel, creo que les hace falta entender plenamente lo que es, lo que representa, ¿no? Ser pueblo indígena. No existimos sin territorio. Pueblos indígenas no existen sin territorio, ¿no? Y similarmente, si nosotros desaparecemos como cultura, automáticamente desaparecen los territorios. Y esa pluriculturalidad, esa plurinacionalidad no se va a concretar si no se respetan los territorios. Las áreas protegidas han sido, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente han servido más bien para dar paso al extractivismo, ¿no? Nos flexibilizado normas que permiten el ingreso a territorios colectivos como de los campesinos, de los hermanos Tariquía. Hay mucho, las empresas como YPFB, estas empresas como ENDE, son brazos operativos de los gobiernos para cooptar, para destruir, para avasallar territorios. Está ocurriendo, por ejemplo, en Aguaragüe, que incluso ¿no? han continuado actividades durante la pandemia y han provocado contagios, y ante la defensa del territorio lo que están sufriendo las hermanas Huenayek es procesos penales seguidos por YPFB. Esas violaciones no se ven y es importante que ustedes conozcan esos, haya un diálogo con quienes estamos en contacto directo con los territorios para que ustedes sepan qué tienen que hacer. O sea, si están allá para representar a un partido político y favorecer un partido político, mejor no digan que son representantes o van a representar a los pueblos indígenas y que van a replicar lo que ha ocurrido en los últimos 14 años. Creo que preocupa un poco esto y requiere, decía la hermana, hay que empoderar, hay que educar efectivamente, y creo que esta parte es importante, este diálogo así sincero, abierto entre indígenas para que sepamos a quién estamos eligiendo. Simplemente con eso cierro. Gracias. Gracias. Gracias, Ruth. Bueno, José, se nos ha abandonado un momentito, pero ya está con nosotros otra vez. Ya estamos terminando, y para el cierre del evento lo que queríamos es escuchar, ya Toribia nos había pedido por favor también
dar en estos últimos minutos que ya tenemos antes de terminar el evento, las propuestas que tiene Comunidad Ciudadana respecto a los derechos de los pueblos indígenas en adelante. Y también quería ella responder algunas preguntas que había vertido el Tata Samuel. Le vamos a dar, por favor, Toribia, unos minutos ya para terminar el evento. O sea que este es el momento para que usted pueda dirigirse no solamente acá a los panelistas, sino a toda la gente que nos está siguiendo por el Facebook Live. Adelante, Toribia. Sí, gracias. Creo que no me he dejado entender en alguna medida, pero lo que yo quiero decir a la hermana Ruth, al hermano Samuel, nuestra lucha es de muchos años y no podemos, pienso, obviar lo que nos proponemos como pueblos indígenas. Comunidad Ciudadana tiene 10 puntos propuestas que son bien estructurales. Ese tema del derecho a la libre determinación, ¿no? Es bien fundamental. Eso es lo que perseguimos los pueblos. Por otra parte, también nos proponemos respetar la independencia política de las organizaciones indígenas como parte del derecho a la autonomía. El derecho a la consulta es el mecanismo, ¿no?, fundamental que nos va a llevar a alcanzar el derecho a la autonomía y está dentro de nuestra propuesta. Por otro lado, la protección de los territorios indígenas es bien fundamental. Como decías, no hay pueblos indígenas sin territorio, y eso está en nuestra propuesta. Y lo otro que también Tata Samuel señalaba, el fondo indígena, ¿qué va a pasar? El fondo indígena ha sido secuestrado, ha sido utilizado como una caja chica por el partido de Evo Morales y ahora también, ¿no? Tenemos que restituir esos recursos para el beneficio de los pueblos indígenas porque tuvo esa finalidad, ¿no? Y debemos recuperarla para que podamos utilizar, acceder a esos recursos legítimamente porque nos corresponde. También tenemos que construir nosotros nuestros planes de vida y eso es lo que llamábamos políticas públicas diferenciados, porque hasta ahora a todos nos han metido a una bolsa, ¿no? Los pueblos indígenas de la Amazonía, de aquí de los valles o de las tierras altas, tenemos distintos modos de vida, ¿no? Nos proyectamos de distinta manera, por eso hemos exigido siempre esas políticas de Estado de manera diferenciada y también está. Y lo otro que decía la hermana Ruth, ¿no?, en cuanto a las leyes, categóricamente hemos luchado para que nos escuchen de que estas leyes, las 5 que ha mencionado o sea, el Tata Samuel, tienen que ser revertidas, se tienen que trabajar de manera consulta con los pueblos. Y había además la ley de deslinde jurisdiccional, la primera que se había elaborado con la ex viceministra Isabel Ortega, si no me equivoco, esa era una ley que sí lo habíamos trabajado de manera consulta entre todas las organizaciones, pero sin embargo nos aprobaron esta donde totalmente nos despojan de nuestras competencias de las autoridades de justicia. Entonces, en esas condiciones no se puede pues hacer justicia, mucho menos existe esto de lo que siempre también hablamos de la igualdad de jerarquía constitucional. Tata Samuel sabrá Dios cómo está como secretario en el Tribunal de Justicia Indígena, sin un centavo que le da el Estado. En cambio, las otras justicias tienen millones de financiamiento para poder operar, ¿no?, para poder efectivizar sus funciones y roles. Pero la justicia indígena está totalmente abandonada, así como la economía comunitaria, la gestión territorial de los pueblos indígenas, todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas ha sido abandonado. Entonces, tenemos estos 10 puntos o más porque estamos, después de esta pandemia, estamos todavía actualizando. Me parece, para mí, por lo menos, es una garantía para exigir, porque vamos a decir, está en el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana que se ha comprometido. Y no es una cosa novedosa, es la lucha de los pueblos indígenas y es voluntad política la que tiene que haber para que se pueda efectivizar. Pero de por sí no se va a efectivizar. Las organizaciones tienen que fortalecerse. Por eso nosotros planteamos el respeto a esa independencia de las organizaciones indígenas. No se va a cooptar, digamos, por lo menos yo no estuviera de acuerdo en decirle al Tata Samuel, si Caracara soy no es de Comunidad Ciudadana, no vamos a hablar con ellos. Si no ve
si no eres masista, eres derecha. Eso es lo que nos decía el MAS. Hemos sufrido, lo hemos vivido. Yo creo que no podemos cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo, es un desafío grande para mí, por lo menos, de que se efectivice los derechos de los pueblos indígenas, así como está constitucionalizado, y más que constitucionalizado, son ley del Estado plurinacional, el convenio 169, la declaración, y también tienen una jerarquía constitucional, ¿no? Yo creo que esas son las garantías a nivel de Estado, pero dentro del programa de comunidad ciudadana también está, ¿no? Hemos incluido, porque pienso que a partir de la alianza con los hermanos y hermanas ambientalistas se ha abierto esto, porque por mínimamente decir que vamos a salir progresivamente del modelo de desarrollo extractivista que está haciendo tanto daño, es pues dejar sin efecto las leyes incendiarias que estamos viviendo ahora, porque si no también va a ser en los papeles. Yo creo que mínimamente los ambientalistas tienen compromiso, ¿no?, de lucha, así como los pueblos indígenas tenemos ese compromiso de defender el territorio y además de manera natural somos defensores del medio ambiente. Bueno, eso, entonces, Tata Samuel, yo creo, hermana Ruth, todas las preocupaciones que tenemos y hay están dentro del programa. Muchas gracias, estimada Toribia. Nada más, gracias. Le tengo que cortar, va a disculpar, pero ha sido muy interesante su participación. Vamos a terminar con Vania, igual en ese mismo sentido. El aporte que tenga en esta parte final, por favor, ciérrelo en 2 minutos. Voy a ser así de duro con usted, porque tenemos que cerrar ya este ciclo. Bueno, por favor, 2 minutitos. Adelante, Vania, por favor. Su micrófono. Active su micrófono, por favor. Bueno, yo agradecer, ¿no?, por la invitación a Catherine, y me llevo mucha información para mí, para aprender más sobre mi país, sobre pueblos indígenas originarios, que es extenso. Me siento orgullosa de ser boliviana, de poder contar con hermanos, ¿no?, más capacitados incluso que yo, que saben más. Me alegra de que no solamente unos cuantos hermanos indígenas se empoderen, sean líderes, sino que todos los jóvenes, mujeres indígenas originarios puedan ser, ¿no?, líderes. Todos podemos ser, pero a veces nos han cerrado un poquito las puertas y no hemos podido, pero ahora es el momento de demostrar el cambio, de que los indígenas originarios están más capacitados incluso que los citadinos, y solamente eso, agradecerles y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, estimada Vania. Muchas gracias, compañera Ruth, Toribia, Tata Samuel, Catherine, por el espacio. Pero sobre todo, yo tengo algunas cuestiones puntuales para ir cerrando, ¿no? Y esto es fundamental, lo que he podido sistematizar en la conversación que hemos estado siguiendo. La aplicabilidad de la Constitución política del Estado respecto a hacer respetar y hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas. Eso es clave y va a ser fundamental cuando cualquiera de ustedes puedan ser electas. La otra cuestión bien puntual que también se ha hecho es no ser escalera de los partidos políticos, ¿no? Y que haya una participación plural y diversa en los diferentes niveles del gobierno nacional. Y otra también que tiene mucho que ver con ese ejercicio de esos derechos, pero a la vez, desde los territorios indígenas originarios campesinos, es una reforma judicial, ¿no?, para que tenga, no sé, otro carácter que no el que está teniendo ahora, ¿no? Pero finalmente también se valoró mucho el crear este tipo de espacios, ¿no?, este tipo de diálogos. ¿Para qué? Para que podamos informarnos acerca de las propuestas de las candidatas que hoy nos acompañaron, ¿no? Sobre todo esa valoración de la plurinacionalidad y pluriculturalidad a la que se ha mención Rudal y Paz, ¿no? Y que también tiene mucho que ver con esto de la consulta previa, libre, informada, que sea clave a la hora de defender los territorios indígenas, ¿no? Y como mencionaba, no pueden existir
O sea, no existen pueblos indígenas si es que no existe el territorio. Y el día que no hayan territorios también van a desaparecer los pueblos indígenas, ¿no? Y que también hay una fuerte presión de parte de las empresas nacionales que tienen mucho que ver con el extractivismo, ¿no? Vemos el caso de Yacimiento y en el caso de Tariquía, ¿no? Y bueno, y finalmente esto que quedó pendiente en la participación, ¿no? El fondo indígena, recuperar para que con esos recursos se puedan generar proyectos productivos para que los pueblos indígenas salgan de la pobreza de una vez, ¿no? Y finalmente, creo que en eso están de acuerdo todas las organizaciones, perdón, las candidatas participantes, es que haya independencia política, ¿no? La independencia política desde las organizaciones indígenas es fundamental, fundamental para tener que exigir los derechos antes mencionados, ¿no? Hacer respetar y hacer cumplir esos derechos. Con eso, yo doy por concluido este diálogo. Me parece genial que compañeras mujeres estén liderando este tipo de espacios. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Hasta entonces. Gracias, Gracias. hermana. Gracias. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Hola. Gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias.